para celebrarlo, para levantarte un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y una vez más, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Qué alegría volver a estar con todos ustedes para poder compartir algo de las escrituras que Dios y el Espíritu Santo quiere hoy iluminarnos. Vamos a colocar este tiempo en oración pidiéndole a su Santo Espíritu, al Espíritu Santo, que sea dándonos el entendimiento, dándonos la revelación de su palabra, iluminando todos nuestros sentidos espirituales para recibir lo que Él tiene para nosotros en este día. Gracias, Señor, por todas las personas que ven en este momento este mensaje. Sabemos que tú estás presente en nuestra vida, Señor, que eres tú que envías tu Santo Espíritu para iluminar y darnos el entendimiento de tu palabra. Amén. Quiero compartirles algo precioso que ha llegado a mis manos, algo precioso de la escritura de los salmos. Los salmos son escritos por David y escribe un salmo revelado por el Espíritu de Dios a él. Creo que en ese momento que lo escribió David, hace, unos 3000 años, porque hablaba de Cristo glorificado. Lo escribió y siento en mi corazón que él no entendía lo que había escrito.
no tenía esa iluminación en ese momento, solamente fue guiado por el Espíritu Santo para escribir este Salmo 110. El Salmo 110, vamos a ver y conocer quién es el Cristo, quién es el Cristo, qué hace Él y qué hará. ¿Qué hará ese Cristo? Pero lo importante es que sepamos hoy quién es, sepamos hoy qué hace y lo que Él hará. Sin haber nacido de nuevo, sin tener una regeneración en nuestra vida, creo que este salmo no se puede entender. Solamente pidamos al Espíritu Santo que sea tomando los corazones y dando una regeneración a nuestras vidas para poder ver y poder aceptar hoy lo que David nos muestra en este precioso y tan profundo salmo. Un salmo corto, pero al estudiarlo y a meditarlo, nos da una revelación tremenda de Cristo glorificado. Él es nuestro Rey. Pero si nosotros no lo recibimos como el Señor y como Rey en nuestra vida, no podrá ser nuestro sacerdote, intercesor, mediador junto al Padre, sino que será nuestro juez. Por eso es tan profundo y sí quisiera que ahora más adelante usted va listando la Biblia, la Escritura, para empezar a leer. Debemos rendirnos y le pido al Señor que su corazón se rinda en esta mañana a esta verdad que es Cristo, para poder ver lo que David escribió en este salmo tan profundo, lo que Él nos va a mostrar. Rendir nuestro corazón a Él, porque nuestras vidas han estado rendidas a un mundo, a un sistema lleno de mentiras. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo. Por eso hoy es necesario nacer de verdad, porque si no nacemos de nuevo, nos pasa lo de los religiosos en la época de Jesús. Usted sabe que los religiosos en el tiempo de Jesús querían a un Salvador, querían no un rey, no un gobernador, no un señor que los gobernara. Ellos querían era alguien que los librara del yugo romano, pero no al rey, no al Señor como rey, el rey de sus vidas, porque al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Rey, como Rey, hay que obedecer. Es imposible ver a Dios si, no nos, si seguimos rendidos a las mentiras del sistema. Solo debemos rendirnos y hoy que el Señor nos tiene en este tiempo tan especial para poder reflexionar, para poder meditar, para poder aprender de Él la verdad de la Escritura, la verdad de la Escritura que es Cristo. Podremos ver que antes no lo veíamos, ahora para los que han nacido de nuevo, los que de verdad tienen sed y hambre de Él, el Señor nos tiene que revelar. Tú tienes que tener la luz, verdad, de que Cristo es el Señor, que Cristo es el Rey, que Él es el Rey y que solo así Él podrá ser nuestro defensor, nuestro sacerdote, mediador. Porque si no lo recibimos como nuestro Rey, que gobierne nuestro corazón, como nuestro sacerdote, Él será entonces juez. Vamos a ver a Cristo en este Salmo 110, el Mesías con poder, tomando su reinado. Es un salmo completamente mesiánico, habla de Cristo, del Mesías. Y este salmo se divide en tres partes. Es un salmo corto, 7 versículos. La primera parte, del versículo 1 al versículo 3, lo que dice Dios Padre de Cristo como Rey. Lo que dice Dios Padre de Jesús, que es el Cristo hoy como Rey. Del versículo 1 al 3, si estás tomando nota o si quieres enseñárselo a tus hijos. Es muy fácil, es muy pedagógico este salmo.
El versículo 4 lo que dice Dios Padre de Cristo como sacerdote. Y el versículo 6, del 5 al 7, lo que dice Dios Padre de Cristo como juez. Entonces lo vamos a conocer en estas tres tipos, en estas tres características. A Cristo como Rey, a Cristo como nuestro sacerdote sumo y a Cristo como juez. Leámoslo. Vamos a leerlo todo. Dice así la escritura: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Como Señor Rey, Él nos gobierna a todos nosotros, pero también gobierna al resto del mundo. Y vemos que el mundo está en desorden. Eh, Hay mucho desorden que nos rodea, pero el Señor está ahí gobernando. El Señor está gobernando. Como sacerdote intercede por los suyos, por su pueblo, por sus hijos, por los que han decidido que Él sea su rey. Entonces, si Él es nuestro rey, Él es nuestro sacerdote y es nuestro mediador ante Dios Padre. Y tercero, lo vamos a ver como juez, que juzgará a aquellos que lo han despreciado, por los que no tienen a Jesús como su Señor, como su Rey. Tampoco lo podrán tener como sacerdote, como intercesor. Lo tendrán como juez. Este es un salmo que habla que es mesiánico, que habla de Cristo glorificado, lo que sucedió con Jesús después de que resucitó. Después de la resurrección de Jesús, nosotros vemos la resurrección, recuerda en Hechos de los Apóstoles, donde se describe la ascensión de Jesús. Jesús muere en la cruz, fue sepultado. Recordamos que al tercer día de ser sepultado, de haber muerto, Él resucita. Cuando resucita, ahí vemos a Cristo, ya no a Jesús de Nazaret, vemos al Cristo glorificado. Es la glorificación de Jesús. Vemos ahí a Jesús después de la ascensión tomando posesión de su reino. Vemos a Jesús como ese Cristo extendiendo su reino. Aquí el Salmo reconoce el dominio del Rey y en todo su contenido se aplica siempre a Jesús. Miren que este Salmo, los Salmos fueron escritos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto por David, y es el Salmo que más se cita en el Nuevo Testamento. Es el único salmo que tiene se nombra muchas veces en el Nuevo Testamento. Lo nombra el mismo Jesús, lo nombran los apóstoles, Pedro, Pablo, y también es citado en el libro de Hebreos. Entonces, este salmo es clave para que entendamos quién es Jesús. ¿Ustedes quieren saber quién es Jesús? ¿Quieren saber que Jesús es el Cristo hoy glorificado? En estos 7 versos podemos decir que es una profecía muy concisa, pero muy completa de los oficios de Cristo, de los oficios de Cristo. Hay un escritor que dice que en este salmo es muy conciso, es breve, digamos así, es muy breve en sus versículos, porque nada más son 7 versículos, el número de sus palabras son breves, pero grande es el peso que tiene este salmo.
y es clave para que entendamos a Jesús. Es clave para que entendamos a Jesús. Entonces leamos y recordemos el versículo 1. Vamos a recordar el versículo 1, lo que está diciendo el Padre de él, de Jesús, que es el Rey. Veamos el versículo 1. Dice, Jehová, o sea, el Padre, Dios Padre, dijo a mi Señor. Ahí, ¿quién está escribiendo? David está escribiendo, está viendo, se le abre a David, digamos, esa puerta en el cielo para ver, porque está iluminado por el Espíritu Santo y él está viendo a Jesús allá sentado en el trono, o sea, Cristo glorificado. Dice, Jehová dijo a mi Señor. David está escribiendo así, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Imaginemos al Padre diciéndole a su Hijo, a Jesucristo, diciéndole que se siente a su diestra, porque ya había él hecho todo en la tierra, ya había cumplido, ya había obedecido, había ascendido en gloria, había resucitado. Y esa alegría del Padre de ver a Jesús, a su Hijo, que había cumplido con la misión. Y le dice, ven, siéntate. Imagínense ese espectáculo tan glorioso allá en el lugar santísimo. El Padre diciéndole al Hijo, siéntate aquí, aquí, conmigo en el trono, conmigo en el trono. Gloria al Señor. Que yo pondré tus enemigos, dice, por estrado de tus pies. Pero ahí hay que colocarle atención a esa palabra. Siéntate a mi diestra hasta. Ese hasta es importante. Hasta es un periodo. Ahora vamos a ver un periodo. Desde que Jesús ascendió al trono. Desde el momento en que Cristo es glorificado, está en el trono con el Padre. Dice ese hasta. Desde ese momento hasta este tiempo llevamos 2000, más o menos 2000 años largos, hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión, desde lo más profundo del Espíritu, lugar santísimo, la vara de su poder. Domina en medio de sus enemigos. Entonces, allí podemos imaginar todo lo que el Señor hizo con su Hijo, ¿cierto? Lo que dice el Padre le ha dicho a su Hijo. Pero mira que los que se avergüenzan, los que no quieren ver a Jesús, los que lo rechazan como ese Rey, el Señor es tan misericordioso que Él sigue teniendo misericordia, ¿sí? Y perdona a los que se arrepientan. Pero si no lo hacen, no van a llegar o van a tener que pasar por un día donde tendrán que soportar la ira de ese juez justo. Nosotros un día fuimos enemigos de Jesús. No, lo habíamos rechazado, pero miren la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, que ahora si hemos nacido de verdad de nuevo, lo vamos a tener como rey, pero también como sacerdote. El reino, decía Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Y en estos días que son de incertidumbre, de esta pandemia, de esta cuarentena, que vemos por todas partes muchas voces de violencia, de muertes, bueno, de tantas cosas que se están viendo, pero todo esto son situaciones también espirituales, son personas tomadas por espíritus, por entidades malignas, pero el Señor ha dicho que hasta que no ponga a tus enemigos bajo tus pies. Pero no ha llegado el momento. El Señor está preparándonos a todos, preparando al mundo para que reflexione, preparando a las personas para que conozcan a ese Jesús, conozcan a ese Cristo glorificado en este mundo. El Señor está extendiendo su reino
En este tiempo se habla mucho del reino de Dios. El Señor está colocando esto en el corazón de la iglesia. Estos también de pronto pueden ser pocos para la cantidad de personas que hay, como un remanente que dice el Señor, donde les ilumina este estado del reino de Dios. Pero el Señor no ha dejado de extenderse por todo el mundo. El Señor usa hasta sus mismos ángeles para que prediquen el Evangelio a lo largo de los siglos. Porque miren que ni las persecuciones tremendas que ha tenido la historia hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios, las críticas hoy en día en el oriente, las persecuciones son físicas, pero aquí en el occidente las persecuciones al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, son físicas, emocionales, ¿sí? Hay muchas personas que atacan a la iglesia, pero el Señor sigue gobernando. El Señor está en el gobierno porque Él es rey. No nos dejemos engañar. Él, Cristo, sigue avanzando con su iglesia. Él está en el trono sentado allí, pero Él está gobernando. Por eso, ¿qué está haciendo Él? ¿Quién es Él? Es el Cristo glorificado. Él está fuerte. Él está allí esperando con su misericordia para que vuelvan a Él, para que lo acepten, para que lo reciban no como solamente el que da las cosas, el que da el empleo, el que da la salud, sino como el que gobierne su vida. Él reina hoy y reinará por los siglos de los siglos. Él reina hoy. Tenemos un Cristo en los cielos. Cristo vive y Cristo reina. Pero no solamente en su pueblo, no solamente en la iglesia. Él está reinando en el mundo entero, en las naciones y esperando. Por eso ese primer versículo dice, hasta, me gusta esa palabra porque dice en el versículo 1, dice, hasta que ponga, ese hasta pueden haber pasado después de la ascensión del Señor hasta el día de hoy, 2000 años largos, hasta que ponga a tus enemigos. Esa es una declaración muy poderosa del Padre. Por eso, amigos, hermanos, tomemos la decisión hoy. Hoy es el día que Cristo, que Jesús puede ser hallado. Tomemos la decisión hoy. Hoy que tú estás escuchando este mensaje, Él puede ser hallado hoy. Tú puedes ser parte de ser de esa iglesia como un discípulo, no como un creyente, sino como un discípulo. El Señor quiere discípulos. No seas engañado por este mundo, no seamos engañados por este sistema. Claro que cuesta ser discípulo, ¿sí? Cuesta que se burlen nuestra familia, que se burlen de nosotros. Esta persecución cuesta tu alma, pero no hay comparación cuando ya uno conoce a Jesús, cuando ya uno conoce a Cristo, ¿sí? No hay comparación, no hay comparación de saber lo que tenemos dentro de nosotros. A ese Rey, a ese Señor misericordioso. No importan las persecuciones, no importa todo lo que nos suceda, pero no queremos pasar un quebranto de la ira de Cristo como juez, porque Él juzgará, dice la palabra, que Él juzgará todas las cosas. ¿Y qué mejor que tener un rey que murió por nosotros, que murió por todos los que han creído en Él, para proteger nuestro corazón, para protegernos del sistema de valores de este mundo? Por lo tanto, los que están escuchando, no desprecies ese amor tan grande de Cristo que nos ha dado a través de su iglesia. Nos va a costar negarnos a nosotros mismos, nos cuesta tomar la cruz, cuesta seguirle, pero si lo hacemos, si lo hace, la vida que llevaremos es una vida hermosa. Si no lo hace, las consecuencias serán muy, muy feas, peores. Allí vemos entonces en ese verso 1 de este salmo cómo el Señor hace esta declaración, ¿sí? Después del sacrificio
después de la resurrección, después de ese sacrificio que hizo Cristo, que hizo Jesús aquí en la tierra, Él es recibido allá por el Padre. Mire, y lo que dice el Señor es un decreto de Dios. Cristo es Rey. Así lo creas o no, es un decreto, es un decreto. Entonces, sabemos ya quién es Él. Él es Cristo. Jesús es el Cristo glorificado que murió por nuestros pecados y que está hoy allá con el Padre, que está allá porque el Padre dio ese decreto. En el tiempo antiguo de Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, eh, no creían, no lo aceptaban y querían siempre tentarlo, pero ellos lo querían tentar, pero no pudieron porque ellos veían la respuesta de Jesús y se maravillaban, ¿sí? Pero el Señor sabía que también no había llegado su tiempo. El mismo Jesús les pregunta en Mateo 22:44, ¿y ustedes qué piensan del Cristo? ¿Sí? Usted puede mirarlo allí en la Biblia. Ellos lo alabaron cuando fue a entrar a Jerusalén, lo alababan, pero después a los pocos tiempos recordamos también que le decían crucifícale, porque algunos, como hoy día, lo vieron como un agente, como algo que les servía como un sirviente para sus expectativas personales. Y así hay muchos que solamente desean a Jesús por las cosas que anhelan aquí en la tierra, para conseguir algo material, algo para su vida. Sí, Él es misericordioso y Él nos da todo lo que nosotros también pidamos, pero hay que desearlo, no como en ese tiempo los escribas y el pueblo de Israel estaba buscando, era un caudillo para que lo liberara del yugo romano, pero no como un rey, como para que gobernara sus corazones, sus vidas. Ahí sí empezaron a gritarle, crucifícale, crucifícale. Debemos contentarnos, o perdón, debemos nosotros contestar esa pregunta también. ¿Qué pensamos de Cristo? Ellos no lo querían como el Mesías, ¿sí? David habla ahí en el Salmo, dice, mi Señor. Cuando él se refiere al Señor, dice, Jehová dijo a mi Señor. Vemos cómo hace una descripción como para Cristo tan cercana, mi Señor. Y eso también tiene que ser Dios para él, porque arriba de David no había sino Dios. Y él ve a Jesús, él ve la revelación ahí al Padre y a Jesús. Vemos ahí al Padre, también vemos al Hijo, pero también vemos al Espíritu Santo iluminando, dándole la revelación de esta situación, de ver al Padre colocando al Hijo en el trono. Ver al Padre, a Jehová, ver al Hijo, mi Señor, le dice David, y verás el Espíritu Santo revelándole. Esto es una armonía del Padre con el Hijo. Y esto nos hace saber que Jesús es Rey y que está sobre su trono y que reina con poder. Amén. Y que reina con poder. David lo llama mi Señor, alguien cercano, ¿sí? Está en su trono. Imagínense nosotros cómo lo llamamos ahora. Mi Padre, mi Señor, mi Señor. Lo aceptamos como Rey, ¿sí? Pero muchos lo rechazan y se consideran enemigos de Dios. Dios tiene enemigos, los que no lo reconocen, los que no quieren reconocerlo ni como Salvador ni como Rey. Vemos ahí en el versículo 2, leamos el versículo 2, dice, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, la vara de su poder.
una fuerza con la que va a poder dominar a sus enemigos, una vara de poder, ¿sí? El Señor está dando ese mandato de establecer un reino en medio de sus enemigos. Y ya sabemos que un mandato es un decreto, ¿sí? Dice, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Aquí el Padre le dice a su Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Jesús es vencedor del pecado, vencedor de la muerte. Pero también el Señor dice que le dará la vara de poder. Miremos qué significa la vara, ¿sí? La vara es la que va a dominar en medio de los enemigos, desde el lugar santo del Espíritu de Dios, dice desde Sión, es donde sale la palabra, donde sale el Evangelio. Y la vara de su poder no es más que el Evangelio. La vara de su poder es con lo que el Señor domina, con lo que el Señor gobierna. Es con el Evangelio, con el que Él reina y domina también a sus enemigos. Nosotros fuimos enemigos, estábamos en las tinieblas, no conocíamos al Rey verdadero. Un día yo fui enemiga y tú también, si eres creyente, y ahora estás con Él. Pero hoy podemos ver que hay muchos enemigos que no se quieren rendir ante el Evangelio, que no están rendidos a Jesús. Y aún en la iglesia hay personas que no lo han tomado como realmente es Él. No aceptan el Evangelio completo, no lo aceptan el Evangelio de obedecer a Cristo. Y también se pueden convertir parte de ser enemigos. Con la vara del Evangelio. ¿Cómo es esa vara? Es el Evangelio. Usted recuerda a Pablo en esa parte donde dice que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder. Esa vara es la palabra, es el poder de Jesús, de Cristo. Y es a través de esa vara, de esa palabra recta como una vara, que Él se da a conocer en la iglesia, que Él se da a conocer por medio de la iglesia, por la palabra, por esa vara, a quienes, a los enemigos. Y cualquiera que no acepte su reinado a través del evangelio, de su palabra, sigue siendo enemigo del rey. Cristo es el rey. La vara de su poder es su palabra. La vara de su poder, mira allí en el versículo 2, es su palabra. Y su reino dice que hasta que Él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Es la iglesia, es allí donde vemos que Jesucristo está sentado en el trono reinando con una vara que tiene poder. Es el evangelio, es su palabra. Y Él reina a través de la palabra que tiene poder. Ese es el poder del Señor en este mundo. Y Pablo lo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Esa es la vara de poder para salvación a todo aquel que cree. Los que antes éramos enemigos, pero ahora no lo son por la vara de ese poder. Qué bondad, ¿verdad? Vemos ahí la bondad de Dios, que el poder del Señor no se ejerce destruyendo, porque teníamos ese concepto que Dios era ese Dios castigador, ¿sí? Que ejercía su dominio para destruir al enemigo. Pero no, aquí estamos. Nosotros fuimos antes enemigos, tú y yo, ¿sí? Y Él no nos destruyó por su misericordia, por su gracia. Entonces Él no edifica la iglesia destruyéndola, sino que Él ama con una misericordia grande y la iglesia se edifica
con los creyentes, con los que le siguen, los que se postran con el poder del Evangelio, con el poder de su amor mostrado en la cruz, muriendo en nuestro lugar. El que no tenía pecado murió en nuestro lugar. Y nosotros que fuimos en algún momento enemigos, nos convirtió en sus hijos, nos convirtió en esos amantes, porque hoy amamos al Señor. Hoy no somos dominados por temores ni por miedos, porque ahora nosotros somos esos siervos, podríamos decir, por amor a Él. Somos esos amantes de Él, porque Él mostró primero el amor por nosotros. Él nos redimió de las tinieblas a la luz admirable, con el poder de esa vara, con el poder del Evangelio, con el poder de la palabra. Por eso ha conseguido que nos enamoremos de Cristo. Y miremos el versículo 3. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Tu pueblo, nosotros somos voluntarios. Mira, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Entonces, vayamos imaginando, el Padre llama al Hijo después de la ascensión, después de la resurrección, lo recibe con alegría, le da ese trono, ese lugar en el trono. David está viendo eso, pero también le dice que le dará de la vara de su poder, o sea, el Evangelio, ¿cierto? Y también el pueblo que se ofrecerá voluntariamente. ¿Quiénes son esos voluntarios? Somos nosotros los amantes voluntarios, sus siervos voluntarios. Así está compuesto este reino. Entiéndelo, así está compuesta la iglesia, por un reino, por un pueblo que se ha ofrecido voluntario. ¿Verdad que sí? ¿O tú estás amando a Dios obligado, a Cristo obligado? Cristo Jesús no nos obliga a nada. Jesús es un rey que no nos pide algo que nosotros no queramos hacer voluntariamente. En este reino de Dios, si haces algo por obligación, no valdrá, no vale nada. No valdrá para nada. Ni orar, ni ayunar, ni diezmar, ni cantar, ni ofrendar, bueno, lo que sea, ni predicar, si lo estamos haciendo obligados. A nadie se le obligó a creer. Entonces, debemos es creer y cambiar nuestra estructura mental, cambiar nuestra mentalidad para poder aceptar a Cristo, obedecerle, aceptarlo en nuestra vida para que gobierne nuestra vida. Y eso es lo que sorprende a la gente, a los enemigos, a los que todavía están en la oscuridad. Los sorprende que nosotros seamos amantes voluntarios. Pero usted, ¿qué hace allá? Predicando, yendo a la iglesia, visitando, orando. Es que ¿quién le paga? No, amamos tanto la obra de Dios, lo que hizo Él por nosotros, que somos su pueblo voluntario, nos ofrecemos. Eso 19:6 dice, me seréis un reino de sacerdotes. Me seréis un reino de sacerdote. Dice en el verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Me seréis, dice Éxodo, me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Y los sacerdotes del Antiguo Testamento que ofrecían ese oficio de sacerdotes en el Antiguo Pacto, eh, hacían sacrificios, ¿sí? Y ellos tenían unas vestiduras sagradas para honrar la hermosura de esas vestiduras, de esa santidad. Vamos a ver entonces esta segunda parte del Salmo, que es en el versículo 4, donde dice lo que dice el Padre de Jesús, lo que hace hoy Cristo como sacerdote, lo que está haciendo. Ya vimos lo que Él es. Él es el Cristo glorificado, sentado en el trono, ¿sí? Ya vimos en ese Salmo lo que Cristo es, lo que es Él. Ya sabes qué es Jesús, ¿no? Es Cristo glorificado. Ahora vamos a ver lo que es, lo que hace hoy, lo que Él está haciendo en este momento, allá sentado en el trono,
está ejerciendo el sacerdocio supremo, máximo. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. El Padre jurando, él no tiene por qué jurar, pero porque conoce nuestra condición de incrédulos, Él dice, por si acaso, le voy a decir que si yo juro, el Padre, por Él mismo, esto quiere llamarnos la atención, que esto es tan seguro como es su palabra, tan seguro como es Él. Él mantiene su palabra, mantiene su juramento, Él no lo cambia. ¿Y qué es lo que Él mantiene? Que Jesús, que Cristo el glorificado sería hecho sacerdote. Y eso es lo que Él está haciendo ahora, hoy. Es hecho sacerdote eternamente y para siempre según el orden de Melquisedec. En la Biblia había un orden, el antiguo pacto, que era el orden levítico de los sacerdotes, pero este es por el orden de Melquisedec. De Melquisedec no se habla sino en Génesis, en este Salmo 110 y en Hebreos 7. Ustedes leerán la historia o de pronto la saben cuando Abraham, en Génesis, cuando Abraham va a una lucha de unos reyes a salvar a su sobrino Lot y su familia, y ellos ganan esta batalla y él se encuentra con este sacerdote, dice Melquisedec, y le entrega, dice que le entrega los diezmos de todo. Melquisedec va con pan y con vino. En Hebreos 7 lo describe mejor, dice que él no tiene genealogía, no se habla de padre ni madre de él, que es como especie del Hijo de Dios. Entonces allí bajo ese orden que es Melquisedec, quiere decir rey de paz, rey de justicia. eh, Vemos que el Señor está eh, juramentado, está declarado, ¿sí? Declarado de que por este orden de Melquisedec, Jesús iba a ser es sacerdote para siempre. Es nuestro intercesor, es nuestro mediador. Jesús, mira que no tenía pecado y él tenía vida propia, ¿sí? Y por eso es que su sacrificio es completo, definitivo, y por eso es que Él es el sumo sacerdote a nuestro favor. Es un sacerdocio muy distinto al sacerdocio del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, porque esos sacerdotes sí tenían pecado, sí tenían vida limitada. Jesús no tenía pecado y tenía propia vida. Muy distinto, su sacerdocio es superior, es inmutable y permanece para siempre, eternamente. Entonces, alégrate, tú que has aceptado y tú que tienes a Cristo como Rey, tienes a Cristo glorificado como Rey en tu vida, entronizado en tu vida. Para los que tenemos a Cristo y conocemos a Cristo como, como ese Rey y Señor, nuestro Señor, para nosotros Él es nuestro sacerdote. Para los que hemos creído y aceptado a ese Rey glorificado, Él es nuestro mediador para siempre. Y esto ha sido una declaración jurada por el Padre. Es nuestro sacerdote eterno. Yo me alegro de saber que Él es nuestro sacerdote, ese Rey de paz, ese Rey que compró, con su muerte, compró nuestra paz. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no ser un pueblo voluntario, verdad? Y me seré un reino de sacerdotes y gente santa. Y en el Nuevo Testamento, Pedro nos habla también en Primera de Pedro 2:9, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que nosotros nos ofrecemos como un pueblo voluntariamente, unos amantes voluntarios, y eso es lo que reflejamos en nuestro oficio, en nuestra militancia, en esa hermosura del carácter de Dios, ¿sí? Vistiendo Dios las vestiduras, ese sacerdote vistiendo las vestiduras de sacerdote del Rey Celestial. Pero el Señor nos ha llamado a nosotros también
porque nosotros estamos allá con Cristo, sentados también. Dice en Efesios que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, allá en el trono, porque lo hemos aceptado como Rey. Pero también, coherederos con Cristo, somos escogidos real sacerdocio. Nosotros somos real también sacerdocio. ¿Para qué? ¿Para qué? Nosotros tenemos que ser real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas porque éramos enemigos. Entonces vamos a anunciar esa vara de poder para gobernar la tierra, las naciones, con el evangelio, anunciar las virtudes. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo. Ese es lo que hacemos por amor, por agradecimiento. Eso es lo que usamos en nuestra misión, que llevamos a otros la vara del poder del evangelio. En el versículo, ya para terminar, veamos la última parte. Entonces vamos recopilando en nuestra mente. El Cristo glorificado, entronizado, el Padre lo llama a estar allá después de la resurrección, porque todo lo cumplió, porque todo fue consumado. Y allá sentado, ¿qué está haciendo? El Señor Padre Dios jura que es sacerdote para siempre, mediando, intercediendo por el pueblo, hasta que ponga, recordemos, no olvidemos esto, y más en este tiempo que el Señor nos ha dado para reflexionar su palabra, hasta que ponga tus enemigos bajo tus pies. Pero nosotros como iglesia estamos en el tiempo de salir con esa vara de poder como sacerdotes a anunciar esas virtudes del que nos llamó. Sacerdocio también santo y pueblo escogido. Somos ese pueblo voluntario, escogido, amante de Cristo. Qué hermoso este pasaje, qué hermoso es este salmo. En la última parte de este salmo, versículos 5, 6 y 7, lo que dice el Padre de Jesús es que el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Cuando Él habla del día de su ira, ya sabemos que es el tiempo que no queremos estar allí ninguno. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres y quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Qué tremendo. Esto ya no es para nosotros. Esto es para los que realmente eh, niegan, rechazan a ese Cristo glorificado. Rechazan la iglesia, rechazan la palabra, rechazan. Es a los enemigos que están bajo un sistema de tinieblas oscuras, que no han querido por nada aceptarlo como rey. Dice que quebrantará a los reyes de este mundo. Ustedes saben que cuando la palabra habla de reyes, son a los poderosos, a los gobernantes, a los sabios, a los que se creen sabios. Juzgará a las naciones. Y él en este tiempo está juzgando. No, eso que está juzgando el Señor en este momento no es exterminándolos, sino es pesando sus vidas para que reflexionen. Colocando este tiempo de cuarentena para reflexionar, para venir por este camino del Evangelio. Él está permitiendo esto, pero más adelante llegará el día, y ese es el día que nosotros no queremos, dice, en el día de su ira. Este no es el día de su ira. No, no es el día, pero llegará el día, dice, hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Entonces, el Señor juzgará a las naciones y va a terminar con el pecado para siempre. Y va a establecer un día, establecerá su reino
y ese reino nunca, nunca más será corrompido. Y esto es lo que no me voy a extender en esta parte, en esta tercera parte, no me quiero extender porque daría para otra enseñanza. Qué bueno que podamos buscarlo mientras pueda ser hallado. Hoy puede ser hallado. Hoy todavía está extendida esa gracia sobre el mundo entero, sobre las naciones, su misericordia y poder. Pero no olvidemos, no olvidemos que llegará también el día que esa gracia de Dios se va a detener hasta ese día de la ira, ¿sí? Y no queremos que esa ira llegue, pero desafortunadamente, la palabra dice, no, desafortunadamente no. La verdad es que en Apocalipsis habla de que el día de la ira llegará para los que le han rechazado, o sea, para todos los que le rechazaron. Bueno, hemos visto en este salmo a Jesucristo como Cordero misericordioso, como ese Cordero, que el Espíritu Santo te ayude a verlo como ese Cordero manso, misericordioso, que se presentó como un sacrificio vivo para que nuestro pecado fuera borrado, que resucitó. El Padre lo llama a su trono con alegría, con orgullo de que su Hijo cumplió con la misión de poder eh, haber hecho este trabajo, de mostrarlo a Él, de revelar al Padre en el Hijo. Qué misión tan importante. Entonces también hoy hemos aprendido y hemos visto a Jesucristo como nuestro sacerdote superior, sumo sacerdote. Y que los que han escuchado esta palabra no desprecien esta salvación tan grande, este regalo tan grande. Siempre recordemos la mansedumbre de este Cordero, ¿sí? Pero no olvidemos de la ira de este juez, que no la podemos esconder. Todo el universo, en todo el universo, Cristo debe ser aclamado. Debe ser aclamado por su poder, por su reinado. Tiene que reinar también en nuestro corazón. Lo que importa es que Cristo reine en nuestra vida. Conocerlo como es Él, Cristo glorificado, sacerdote. Si tú logras conocerlo así, vas a hacer también el trabajo de Jesús, de Jesucristo. Vas a hacer el trabajo de Él, ir a anunciar las virtudes como un sacerdote. Vamos a gobernar sobre las naciones, destruyendo a todos los enemigos, a todas las entidades, a todas esas maldades que hay en el cosmos en contra de la verdad, en contra del Evangelio. Entonces preguntémonos en esta mañana, en este día, ¿quién es el que está reinando en tu vida? ¿Quién va a reinar de aquí en adelante? Y démosle lugar al Supremo Señor y Rey, sacerdote, en nuestra vida. Hagamos una oración y digámosle al Señor lo que nosotros queremos en este día. Cierra tus ojitos si puedes allí y digámosle al Padre Celestial, a Papito Dios, a nuestro Padre Celestial, a ese Padre bueno y amoroso, que estamos agradecidos por su Hijo, Jesús, el Cristo hoy glorificado después de su resurrección, allá a la diestra, sentado en su trono, que Él es nuestro Dios, que Él es mi Dios. Te damos gracias porque un día también los enemigos serán vencidos para siempre. Los enemigos de este mundo. Te damos gracias porque también sabemos
que está profetizado en la Escritura, que un día tu reinado, el reinado de Cristo Supremo, será universal, será en todas las naciones, reinará. Qué alegría porque vamos a estar también con Él cuando Él venga, porque el reino de la gloria de Dios va a ser definitivo, también va a ser para siempre. Ese reino de la gracia, ese reino de la gracia que nosotros alcanzamos cuando abrimos nuestra vida, cuando abrimos nuestra alma y le decimos que queremos que Él sea el Rey y que Él sea nuestro sumo sacerdote en nuestra vida, que Cristo es el Señor, que Él es el Rey y solo así podrá ser nuestro defensor y mediador. Si Él no es tu Rey, no lo podrás tener como mediador, como sacerdote, pero si Él es el Rey de tu vida, lo tendrás como defensor, como mediador, como intercesor, o sea, como ese sumo sacerdote. Pero si no es así, si no es así, será tu juez. Gracias, Señor, por mostrarnos a Cristo en estas tres facetas, como Rey, como sacerdote, como juez. Sabemos quién es Él, qué está haciendo, qué hace y qué hará. Bendiciones para todos. Que reflexionemos y que meditemos en esta palabra que el Espíritu Santo nos ha dado. Pero fuerte las palmas. Vamos a saltar. ¡Hey! Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Un grito de guerra. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá.